Imagina que eres un rey tan poderosa que puedes gobernar el mundo entero en la palma de tus manos, pero que, de la noche a la mañana, te enfrentas a una gran revolución donde tú eres el objetivo principal. Yo soy Ingrid y hoy voy a revelar la sorprendente historia detrás de la canción Viva la Vida de Coldplay aquí en el canal de Cifra Hits. La letra de Viva la Vida revela los sentimientos más profundos de tristeza e impotencia que atormentan la mente de un gran rey cuyos días están contados. La historia comienza en el momento en que él se da cuenta de que ya no tiene salida, y entonces su vida empieza a pasar justo frente a sus ojos. El rey reflexiona sobre sus tiempos de gloria, cuando solía dominar el mundo de manera soberana y absoluta, sintiendo que hasta los mares podían abrirse bajo su única orden. Durante las grandes batallas victoriosas en las que luchó, podía ver el miedo reflejado en los ojos de sus enemigos, y por un instante, cuando cierra los ojos, incluso puede escuchar a la multitud gritando: "Ahora el viejo rey ha muerto, larga vida al rey". Esa frase era el grito tradicional en la Europa antigua cuando un nuevo rey era coronado. O sea, él está recordando la sublime sensación que experimentó cuando finalmente subió a su trono. Sin embargo, esa fuerte sensación de autoridad pronto es reemplazada por un sentimiento de tristeza, al darse cuenta de que el pueblo se estaba rebelando y que los fundamentos que sostenían el poder de la monarquía se estaban debilitando cada vez más. Y descubrí que mi castillo se apoya en pilares de sal, pilares de arena. Entonces él cae en cuenta y lamenta no ser más el glorioso rey que fue, usando el acto de barrer las calles para simbolizar la pérdida de su poder. Ahora duermo sola por las mañanas y barro las calles que un día fueron mías. Además de ser metafórica, este pasaje nos remite al último emperador de China, que después de su prisión y la caída del gobierno, terminó su vida como un simple jardinero. En un minuto tenía la llave en la mano y al siguiente las paredes se cerraban contra mí. Este verso expresa cómo el monarca se sentía asfixiado, sin poder ver ninguna solución que le permitiera escapar de esa situación a tiempo para salvar su vida. Además, vemos que en violentas revoluciones históricas que marcan el cambio de gobierno, el gobernante generalmente es encarcelado por la población hasta ser ejecutado. Y por eso, esta canción se conecta bastante con la historia de los reyes más famosos de la monarquía europea. Pero para que entiendas de quién estamos hablando, necesitamos volver a la desesperación de nuestro protagonista al darse cuenta de que el mismo pueblo que aplaudió su coronación ahora estaba luchando por su caída. Y más que eso, no descansarían hasta conseguir su cabeza como premio. Escucha las campanas de Jerusalén sonando, los coros de la caballería romana cantando. Las campanas generalmente son metáforas para indicar la llegada de algo importante y muchas veces trágico. Aquí, el protagonista crea una analogía con la historia bíblica de la persecución de Jesucristo por la caballería romana hasta su crucifixión para simbolizar su propia muerte. Esa comparación muestra que para el rey su ejecución sería tan injusta como la crucifixión de Jesucristo en el contexto bíblico, pero poco a poco él empieza a asumir cierta responsabilidad sobre las graves consecuencias de su reinado. A pesar de que todavía está un poco confundido y no sabe exactamente qué causó tanta revuelta del pueblo, él revela que no es una persona tan digna como para tener el privilegio de entrar al paraíso. Por alguna razón que no sé explicar, sé que San Pedro no dirá mi nombre. San Pedro, según el cristianismo, es quien posee las llaves del cielo, habiendo recibido de Jesucristo la tarea de decidir quién entrará o no al paraíso. Y en medio de esa lluvia de pensamientos, surge una conclusión contundente sobre su vida, seguida de una intrigante pregunta. La posición de rey es deseada por muchos, pero ¿realmente sería algo perfecto? Aquí el protagonista deja claro que en su caso no lo fue, pues incluso teniendo mucho poder en sus manos, nunca se sintió verdaderamente libre, comparándose con una marioneta que otros manipulaban fácilmente según intereses ajenos.
A estas alturas, ya podemos notar que Coldplay quiso simular lo que pasaba por la mente de un gran rey en sus últimos momentos, al contar una historia de revolución y muerte en la letra de Viva la Vida. Y para eso, utilizaron varias metáforas bíblicas y pasajes con referencias históricas, que son ampliamente interpretadas como una reinterpretación de la Revolución Francesa, un importante conjunto de revueltas populares que influyeron en el mundo. Dejar de ser gobernados por reyes y reinas con poder absoluto para convertirse poco a poco en el sistema de democracia que conocemos hoy en día. En Viva la Vida podemos hacer un paralelo entre el protagonista de la canción y la historia de vida del rey Luis XVI, quien gobernó la nación más poderosa del continente europeo a finales del siglo XVIII, Francia. Basta notar las similitudes de su vida con el personaje de la canción. Luis XVI nunca quiso ser rey, pero fue coronado aunque no le interesaba la política. Por eso, tomaba sus decisiones como una marioneta, guiado por los consejos de la corte y de María Antonieta, su esposa. En 1793, en el auge de la Revolución Francesa, Luis XVI intentó huir al ver su vida en peligro, pero fue capturado y condenado a la guillotina. El rey Luis XVI, que gobernó la nación en el siglo XVIII. En sus últimos minutos, él incluso intentó dar su discurso final, pero los tambores y los gritos de la población enfurecida eran demasiado fuertes, y así el pueblo consiguió su cabeza, sin siquiera escuchar sus últimas palabras. Aún con esas similitudes, algunas personas dicen que la letra habla sobre una relación amorosa o incluso sobre Napoleón Bonaparte, otro personaje histórico. Pero en realidad, la banda nunca confirmó si se trataba de alguien en específico. Sin embargo, la belleza de la letra de Viva la Vida se debe justamente al hecho de que puede ser interpretada de diversas formas. Lo que es cierto es que esa atmósfera de conflicto entre libertad y revolución está presente no solo en esta canción, sino en toda la construcción del concepto del álbum Viva la Vida. La propia portada del CD se inspiró en la pintura La libertad guiando al pueblo, del pintor Eugène Delacroix, de 1830. En la que hay una mujer de pie, sobre cuerpos tendidos en el suelo, mientras sostiene la bandera de Francia en una mano y una especie de arma en la otra. Una clara representación de la Revolución Francesa. Otro dato interesante es que el título completo del álbum es Viva la Vida o la Muerte y todos sus amigos. Esa segunda expresión se opone a la primera, pero juntas transmiten la idea central del álbum, que trae reflexiones sobre la vida y la muerte en varias de sus canciones. Ok, pero ¿cómo surgió ese título? Bueno, si has visto nuestros otros videos sobre la banda, sabes que el vocalista Chris Martin confía sin miedo en sus instintos y en su increíble sensibilidad musical, que al final termina siendo esencial en todos los mayores éxitos del grupo. Y con Viva la Vida no fue diferente. En medio de un viaje a México, Chris Martin fue a visitar la Casa Azul, la antigua casa de la famosa pintora Frida Kahlo, que, después de su muerte, fue convertida en museo abierto para visitas. Al llegar ahí, Chris quedó impresionado con las obras de la artista mexicana, pero una en específico le llamó más la atención. Una pintura creada en 1954 con frutas y colores vibrantes. Y lo que la hizo aún más impactante fue la frase que Frida escribió en la pintura apenas 8 días antes de morir. Chris Martin quedó impresionado con la valentía de Frida, que, incluso en su lecho de muerte, fue capaz de celebrar la vida en su última pintura. Encantado por esa frase, Chris Martin la anotó y decidió que ese sería el título de su próximo álbum y también de la canción principal. Y tan curioso como fue la elección del título, fue el surgimiento de los primeros versos de la canción. Chris Martin explicó que estaba a punto de irse a dormir después de tomar algunas pastillas para eso, cuando las primeras frases de la canción surgieron en su mente. Él dudó entre intentar volver a dormir o bajar las escaleras y empezar a trabajar. Y afortunadamente para todos los fans de la banda, él eligió la segunda opción. A partir de ahí, el grupo no escatimó esfuerzos para finalizar la canción. Y quienes conocen a Coldplay desde los primeros álbumes, saben que Viva la Vida, lanzado en 2008,
2008 representó un cambio de rumbo en el estilo musical de la banda. Muchos cuestionaron el motivo, pero Chris Martin ya explicó la razón de esa transformación. Creo que sentimos que después de nuestro último disco, X y Y, del cual estamos muy orgullosos, pero sentimos que ya habíamos llevado ese sonido tan lejos como podíamos. Y no queremos que la gente se canse de nuestro sonido, así que tenemos que cambiarlo. Bien. Lo más impresionante es que incluso después de toda la dedicación de la banda, esa canción casi fue descartada por la disquera, si no fuera por un pequeño detalle. En ese momento, alguien de la disquera dijo, mira, tienes que quitar esta canción, no suena como una banda. Y cuando llegó, yo pensé, esta es nuestra mejor canción de todas, y fue solo gracias a Steve Jobs. Steve la puso en un comercial de Apple, lo que la convirtió en una canción exitosa. Con Viva la Vida, Coldplay creó un himno que es una verdadera obra de arte, ya que además de toda la parte visual, la música también transmite arte en su parte instrumental. Instrumentos de cuerda y campanas pueden escucharse a lo largo de toda la canción, lo que da esa sensación de grandeza y despierta en quien la escucha una nostalgia y alegría inexplicables, es decir, inexplicables no. Ya que un estudio científico de la Universidad de Cambridge, junto con la plataforma Spotify, eligió Viva la Vida como la canción perfecta para despertar por las mañanas. De acuerdo con el psicólogo David Greenberg, la armonía y el ritmo de esta canción de Coldplay la hacen ideal para alejar el mal humor matutino y motivarnos para las batallas del día a día. ¿Lo sabías? Comenta ahí Viva la Vida para que sepamos que llegaste hasta aquí. El psicólogo además concluye diciendo: la música no sirve solo para entretener, es algo que entra en nuestra psique y en nuestro cerebro. Cuanto más estudiamos la música, más descubrimos el papel que tuvo en nuestra evolución, y parece que Coldplay sabe hacer eso de una manera única. La búsqueda del autoconocimiento está presente en esta canción y en muchos otros éxitos de la banda, así como en Clocks, que nos muestra cómo el efecto del implacable paso del tiempo influye en nuestra eterna búsqueda por el sentido de la vida. Dando clic en este video aquí, vas a entender cómo hicieron otra obra maestra más. Muchas gracias por quedarte con nosotras y hasta la próxima.